Memorizar, ya me di cuenta porque se lo memorizan bien padre, pero no están conscientes de ustedes. Fisiológicas, ¿qué necesitan? Comer, Respirar, intimidad, ¿sí? Dormir. Y ya, bañarse. Dormir. En la parte de la seguridad, ¿qué ocupan en la parte de la seguridad? Trabajo. A ver, Casa, trabajo. ¿sí? Trabajo, Seguro de vida. seguro de vida. y ya, ¿no? Luego viene la parte social. ¿Qué ocupan en la parte social? Amistades. Familia. Pareja. A ver, Novio. pues aquí entra el novio. Pertenecer a un... Nunca, a un grupo, sí, pues es parte social. Luego de la parte social, ¿qué viene? A la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Amor propio, valorar a ti misma. Aceptar eso. el cómo me veo yo y el cómo me ven las demás personas, ¿no era? Sí. ¿Cómo te ves? Y cómo te ven. El cómo te ven. ¿Sí? El cómo te ves y el cómo te ven son diferentes. ¿Sí? Y ahí entra la parte de la carrera, entra la parte de las amistades también, viene cómo te vistes y todo ese tipo de cosas. La autorrealización. ¿Me entendieron qué es la autorrealización? Cuando te realizas. Bueno, voy a hacer aquí la pirámide, ¿sí? Parece un po, pero bueno. Un po, pero bueno. Van a entender. ¿Sí? La autorrealización no la vamos a tocar, porque es un nivel que a lo que estoy viendo no hay conciencia. Así que no vamos a llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque cuando yo les pregunto a ustedes, ¿de quién se deben de alejar? Amistades. Me dicen amistades. Y los novios. Y luego me dicen que se deben de acercar a, La familia. ¿verdad? Pero antes de estar aquí, ¿qué hacían? Alejarnos. ¿Se alejaban de quién? De la familia. ¿Y se acercaban a quién? A los amigos. De todos, también. Bueno, pero hay una etapa de la drogadicción que te vuelve muy solitario. O sea, Sí, el aislamiento es parte de ella. yo le puse acercarme a Dios. Yo también le puse que necesitaba acercarme a mi Dios. Para acercarte a un poder superior, ¿en qué paso empieza? En el segundo. Llegamos a creer en un poder superior. Tercero. No, ese segundo no, el tercero Sí, es el segundo paso. En el segundo paso. ¿Sí? Es para poderte acercar a alguien. Pero cuando nosotros nos acercamos a alguien, no nos acercamos nada más porque no tenías otra cosa que hacer. Te acercaste a tus amistades, ¿por qué? Por querer pertenecer a un... Pertenecer. ¿Otro por qué? Encajar. Queda bien. Sí, queda bien. Pertenecer, encajar. ¿Y por qué con ese tipo de personas? Porque son las únicas que te aman. No, porque... Es lo que hay. Es lo que hay. También porque sigues Es un lo patrón que de cuando era uno pequeño, ¿no? O sea, bueno, yo en mi caso personal, o sea, yo me empecé a acercar a los que eran como yo, de desmadrosos, así, de los que no hacían caso y todo eso, ¿no? Entonces, como yo he seguido ese patrón de amistades, bueno, en mi caso personal he salido y es como que me busco ese patrón de amistades, ¿verdad? ¿Cómo son ese patrón de amistades? Pues que se drogan, que no tienen un trabajo, que no son responsables a algo, ¿verdad? Que no tienen una responsabilidad. Ok. Si hablamos desde ese punto de vista, muchos me respondieron que querían un trabajo. ¿Sí?
El tipo de personas que tienes alrededor habla mucho de quién eres. Si tú estás en un círculo donde hay pura gente que no tiene responsabilidades, eso quiere decir que tú no eres una persona responsable. ¿Sí? Si hablas en un círculo donde toda la gente no tiene un compromiso, no nomás consigo misma, si cuando dice que va a ir a un lugar no va, entonces es gente que no es cumplida, que no cumple su palabra cuando lo dice. ¿Sí? ¿Eso en qué te convierte a ti? Mentiroso. Mentiroso, irresponsable. Pero la pregunta es, ¿por qué estabas ahí? Si ahorita tú estás bien segura que me estás diciendo, no, si me voy a alejar de ellas. La pregunta no es por qué te vas a alejar de ellas, es por qué estabas ahí. Porque en su momento te hacían sentir bien, porque eran los únicos que estaban cuando... Con los que podía consumir más. Cuando te sentías cuando querías huir de tus Sí, te podía relacionar en ese momento. o que podías pasar el rato en ese mal momento. Es como ahorita usted dijo, si te juntabas con una persona que es irresponsable era porque pues yo también era una persona que era irresponsable y me sentía permanecer en ese grupo de amigos, ¿no? Que eran igual que yo. Sí. Pero pues, ahorita, bueno, sí. Yo hubo un tiempo donde yo me juntaba con pura gente que tenía más dinero que yo. Y tenía carrera. Era un grupito, tenía carro y se portaban bien y tenían una profesión y eran trabajadoras, ¿no? Todas eran divorciadas. Casualmente todos en ese grupo, todas las señoras eran divorciadas. Pero yo me juntaba con ellas. ¿Y eran mayores? Eran todas mayores que yo, eran señoras. Pero yo me sentía menos con ellas. No sé por qué, pero me sentía menos. Y luego después descubrí que me veían menos. Ya lo descubrí por ciertas cosas que fueron sucediendo, ciertas cosas que pasaron en el momento. ¿Y cómo lo superaste? Cuando yo empecé a ser yo, ahorita ya no me siento así, estoy hablándote de hace 2 años atrás. Y yo era una persona que envidiaba al hijo de mi jefe. Y estás en un trabajo y ¿cómo te das cuenta que eres envidioso? Cuando hablas mal de la persona. ¿Sí? Cuando hablas mal. Yo recuerdo que yo estaba en el trabajo y yo todo el tiempo hablaba mal de ese chavo. ¿Por qué? Porque era un huevón, no se ha esforzado, no sabe cómo hacer un negocio desde cero, todo lo ha tenido en bandeja de plata y Y todos los días era así. ¿Sí? Y al mismo tiempo me juntaba con ese tipo de personas. Yo no había descubierto que yo me sentía menos. Y no eran personas drogadictas, no eran personas irresponsables. Eran personas responsables que tenían un trabajo y pagaban cuentas, todos tenían carro, viajaban cuando querían. Y yo decía, ¿yo por qué me siento así? Con tanta envidia al hijo de mi jefe. Cuando yo empecé, porque en ese entonces ya tenía la motocicleta, y empiezo a viajar en carretera en motocicleta, todo el mundo me decía que no, que era muy peligroso andar en motocicleta. Empiezo a hacerlo, no sé qué pasó, que ya no me dieron ganas de hablar mal del hijo de mi jefe. Ya no podía hablar mal de él. Yo iba y venía en la carretera, le echaba gasolina, hice los ajustes de la motocicleta, iba y venía. Me di cuenta que yo podía tener la misma vida de él, aunque yo no tuviera el mismo papá que él tenía. ¿Sí? Que yo tenía la capacidad de poder proveer lo mismo sin la necesidad de tener a ese. Y lo descubrí ahí fue donde yo descubrí que yo le tenía envidia porque él tenía un papá. No tanto por lo... Sí. Alguien que lo sostuviera, alguien que cuando se cayera lo levantara, alguien que cuando dijera, chin, me equivoqué, le diera la mano. Y yo le tenía envidia y no sabía por qué. No era nada más el juntarte con gente así. No era nada más juntarte con gente así. ¿De dónde viene el juntarte con gente así? ¿El qué te hace sentir? Cuando yo descubro que yo era una persona envidiosa y a qué le tenía realmente envidia, pude trabajarlo. Sí, porque me sorprendió. Cuando yo empiezo a hacer mis cosas, resulta que ya no tenía envidia. Ya chinga, ¿por qué ya no hablo mal de él? Ya ni siquiera me nace. Yo no sabía por qué.
Ya descubro que porque yo me empiezo a acercar más a Dios, no tengo un papá terrenal, mi papá murió cuando yo tenía 17 años, pero empiezo a acercarme a un papá diferente, a un papá, a un poder superior, a un Dios, al universo, Buda, como lo quieras llamar. Empiezo a acercarme a algo que me va a dar las mismas facilidades que se le están dando a él. Y luego vino otra situación, el merecimiento. Porque ya no nomás era la envidia de que no, de no estar con esa persona, de que esa persona tuviera esa vida. Era, ok, ya sé que ya tengo, tú me vas a dar esa vida, pero creo que no la merezco. Creo que no debería tenerlo. Creo que mejor me quedo así como estoy. Porque empecé a sentir otro tipo de sentimiento, ¿sí? Ya es por eso les pregunto las cosas. Ok, ya tengo un trabajo. Y está con ganas. Cualquiera de ustedes puede llenar una solicitud y van a ir a conseguir un trabajo, porque lo último que tienen es ser tontas. No son tontas. Tienen muchas capacidades. Pero cuando lo tienes, ¿qué estás haciendo con él? ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿quiénes de aquí han tenido un trabajo? Nomás tú, dos de aquí no han tenido, cuatro no han tenido un trabajo. Entonces todas las demás saben lo que es un trabajo. ¿Sí? Han conocido el área donde están los chismes, donde hablas mal de la compañera, y luego resulta que no quieres trabajar, y luego te da hueva. O sea, el punto no es nada más que se salgan, digan, necesito estar segura, voy a conseguir un trabajo. Todo eso. Más bien, ¿por qué no has podido mantener el trabajo? No se trata de pagar nada más un seguro de vida. ¿Por qué no tienes el dinero para pagarlo? ¿Por qué no tienes la capacidad de generarlo? ¿A qué le estás huyendo? No se trata nada más de eso. Cuando se trata de poder llenar todo, esto ya, al parecer todos lo tenemos. ¿Sí? Las fisiológicas. Respiramos, comemos, dormimos y si nos va bien tenemos intimidad. Y si es satisfactorio, mejor. Pero si no, pues bueno, pues ahí se da. ¿Sí? La casa por el momento tienes a alguien que te la provee. Porque, pregunta, levante la mano, ¿quién de ustedes tiene una casa a su nombre? A su nombre, no al del abuelito, no al de la mamá. ¿Te das cuenta? ¿Cuenta? ¿No? ¿Nadie más? Ok, la casa. Qué bueno que alguien te la está proveyendo. Qué bueno. Pero entonces, ¿por qué no has tenido la capacidad de poder sustentarlo tú? La mayoría, no todas, la mayoría tienen más de 18. ¿Sí? Y no lo han podido sustentar. ¿Por qué? No estoy pidiendo que me respondan ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy pidiendo que me respondan ahorita? ¿Dónde quedó el borrador? No. ¿Por qué no estoy pidiendo que me respondan ahorita? Porque es lo que van a estar trabajando. Porque cuando les pregunto, ¿qué te gustaría construir ahora? La pregunta ni siquiera es estable. ¿Qué te gustaría construir ahora? Yo puse, bueno, en ese tiempo, ¿Qué te gustaría? mi sobriedad, un camino hacia la sobriedad. Un camino hacia la sobriedad. ¿Qué te gustaría construir ahora, Marta? Mi sano juicio. Sano juicio. ¿Qué te gustaría construir ahora? Carla, ¿qué te gustaría construir ahora? Pues ahorita mi recuperación. Para ti, ¿qué es recuperación? Pues no nada más es la abstinencia, es un solo juicio, es una conciencia y quiero llegar a una plenitud, ¿no? Quiero alcanzar una plenitud, quiero estar feliz. Conozco mis emociones, no tengo un autocontrol de ellas, pero tengo que aprender a manejarlas para no volver a consumir, que es lo que me lleva a consumir en una manera. Ahí entra él, ¿cómo te ves? Cuando tú decides volver a recaer al consumo, no estoy hablando de la recaída mental, no estoy hablando de la emocional ni de la conductual.
Estoy hablando ya de la última etapa, ya el consumo. Es porque ya generaste una serie de situaciones que hicieron que te vieras como fracasada, como inútil, incompetente, falta de merecimiento. Ya llegaste a ese punto. Entonces nos vemos en esta parte en la cual, ¿cómo te estás viendo? ¿Quién crees tú que tú eres para que hayas decidido hacer eso? Qué bueno que te está gustando mi contenido. El objetivo de este nuevo proyecto que estoy haciendo y este nuevo tipo de contenido es para poder informar a la sociedad que el alcoholismo, la drogadicción, el abuso de sustancias no son un problema de voluntad, son un problema de identidad, de no saber hacia dónde vamos y quiénes somos. Es por eso que te vengo a pedirte ayuda, con algún tipo de contribución monetaria para poder seguir con este proyecto, ya que este proyecto conlleva tiempo, dinero y esfuerzo. Si pudieras apoyarme, te lo agradecería demasiado. Si no, no pasa nada. Comparte el video para que pueda llegar a más personas. Gracias.